gran maestro, mentor, el que me arrojó al ruedo bíblico con todo, con toda mi renuencia, pero aquí estamos. Bueno, qué les puedo decir? Aquí está Manuel, a mí me da mucho gusto que él, me gusta que nos dé la última clase porque es como cerrar todo lo hermoso que hemos tenido y los grandes presentadores con él, que nos refuerza en nuestra alegría, en nuestra libertad, en nuestro ser mujeres. Así que pues los dejo con él, ya lo conocen y pues adelante. Bueno, no, a mí me da más gusto de verdad, de decir, bueno, ojalá y que todas las personas tuvieran un poquito de Yola, que se entusiasman, que aprenden, que buscan. Yo así siempre que no sé por qué cuando escucho la parábola de la mujer que perdió su monedita, me recuerdo a Yola porque siempre anda con los problemas económicos, pero no solamente por eso, porque busca, porque no es inquieta, porque no se queda con lo que tiene, o sea, pregunta, indaga y hasta que pone la casa al revés y encuentra el tesoro. Y yo creo que en la Biblia he encontrado ese tesoro y bueno, da gusto que uno pueda contribuir en algo y espero también ustedes que a través de estas semanas no es que cerramos con broche de oro, sino que continuamos. Espero que en esas semanas tantas personas que les doy las gracias, no solamente a Yola, a Giselle, a Adriana que abrió el curso por aquí, compartiéndonos, Mari Carmen otro día, Carmen, Iván, de los que recuerdo, personas de verdad muy valiosas, que se me están pasando algunos nombres, pero les doy las gracias por abrir la palabra de Dios y también a todas las personas que fielmente nos han acompañado. Escriban por ahí en el chat después si ustedes fueron de las personas que no se perdieron ninguna clase porque les vamos a dar un regalo, les vamos a mandar un certificado, pero que sea cierto porque vamos a revisar también, ¿verdad? Entonces, este siempre es un momento oportuno de ver, lo que voy a hacer el día de hoy es solamente agarrar unas cosas que ustedes ya vieron, ya saben de género literarios. Yo siempre pongo la imagen como si fuéramos en una carpintería, ¿verdad? En la carpintería se tiene todas las herramientas en una cajita. Nosotros, como les dimos en una cajita todas las herramientas, les pusimos, pongan géneros literarios aquí, pongan revelación. Hoy nos faltó Ricardo, ¿verdad? Ricardo también. Ricardo que nunca nos ha abandonado. Hoy nos abandonó. Bueno, revelación, autoridad, historia, cultura, pónganlas aquí. Y ustedes a lo mejor no saben ni para qué sirven. Bueno, esta clase lo que intenta de decir, ¿se acuerdan de aquella herramienta? Miren, la pueden aplicar a la mejor para este texto, ¿verdad? Y bueno, hoy vamos a hablar de dos palabritas de exégesis y de hermenéutica y de algunos puntos que nosotros pudiéramos elaborar o pudiéramos acercarnos al mundo de la Biblia. Y PowerPoint me lo prepasó el padre Gerardo, porque ya lo tenía y el mío no sé dónde se quedó. Y él le pone esta imagen de San Jerónimo, ¿verdad? Que dice que ignorar la escritura es ignorar a Cristo. Y cuando uno siempre le da todo el honor a San Jerónimo de haber traducido la Biblia a la Vulgata, ustedes ya hablaron ¿se acuerdan ustedes cuando hablaron sobre las traducciones? ¿Cuál traducción es la más correcta? Bueno, depende qué traducción trate de ser más fiel a los textos originales. Y siempre que se da una traducción, pues causa un poquito de miedo. ¿Cómo traducir la palabra de Dios? Es tan sagrada que la gente tiene miedo. Bueno, así comenzó también cómo traducirla al hebreo, después del hebreo al griego y después del griego con Jerónimo al latín. Pero Jerónimo no estaba solo en su equipo. Jerónimo tenía un gran equipo de mujeres, fíjense, de mujeres que hicieron todo el trabajo más difícil de traducir y solamente lo supervisaba. Lamentablemente siempre se llevó el crédito Jerónimo. Todo el mundo lo conoce como el traductor, pero detrás de él está Paula, una gran amiguísima de Jerónimo, y está la hija de Paula, está un montón de mujeres ricas que lo fueron y lo siguieron hasta allá las cuevas de Belén, ¿no? Porque Jerónimo, recuerden que tuvo muchos problemas en Roma. Jerónimo era muy estricto, ¿no? Y bueno, entonces
solamente para que sepan que en la traducción también siempre ha habido mujeres. Sí ha habido mujeres en el seguimiento de Jesús, mujeres apasionadas que predicaron, que fueron evangelizadoras, misioneras, que fueron líderes de las comunidades primitivas. También ha habido mujeres que con gran amor, con gran pasión, siempre también han encarnado, trabajado, y a veces no se les ha reconocido como traductoras, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar sobre exégesis y hermenéutica. Esta es una manera de un acercamiento. Miren, todos los estudios a la Biblia, no hay un estudio que diga, este es el único, este es el válido, este es el correcto. Hay muchas maneras de acercarnos al estudio de la Biblia. Nosotros lo hacemos desde una perspectiva muy propia, muy particular, que nosotros hemos trabajado aquí en el norte, que llamamos hermenéutica del otro lado. Yo en alguno de los libros que ustedes pueden ver allí, algunos de los títulos, he desarrollado esta hermenéutica, ¿verdad? Y bueno, y continúo con ese tipo de hermenéutica. Quiero que se graben estos dos principios y que los tengan bien presente. Primero, cuando hablamos de exégesis, exégesis es un término, bueno, filosófico, teológico, al igual que hermenéutica, y a veces la gente los puede confundir. Cuando hablamos de exégesis, el término exégesis corresponde a la palabra griega que significa explicación, interpretación, y deriva del verbo exegomai, que significa dirigir, sacar fuera. Así que podemos decir que exégesis es el arte y la disciplina de explicar, exponer, narrar e interpretar un texto. Es todo un arte. Y por ahí estaba, creo que el hermano Giampiero, justamente acertadamente diciendo de cuando una persona no quiere dejar su zona de confort o no conoce la exégesis y la hermenéutica, pues le puede causar un poquito de malestar o de molestia que uno intente interpretar, porque ellos dicen, eso no es bíblico. Y ellos solamente creen lo que está en la Biblia, no se preguntan qué está detrás del texto, ¿verdad? Entonces, exégesis es todo un arte, y todas las palabras en griego que hemos heredado en nuestro español, que comienzan con ex, tienen esto de salida. Por ejemplo, éxodo, ex salida, ex fuera, odos camino, fue literalmente fuera del camino, ¿no? Entonces, exegomai es dirigir, sacar fuera. Entonces, es todo un arte, toda una disciplina, toda una ciencia que se estudia, ¿verdad? Estudiar exégesis. Y a veces se puede como usar casi como sinónimo o se puede confundir con la palabra hermenéutica. La palabra hermenéutica viene del verbo griego de hermeneo, que significa traducir e interpretar, buscar el sentido actual del texto. Entonces, como que por allí a veces se unen, como que a veces se juntan y como que a veces no es muy fácil entender realmente cuál es la diferencia de exégesis y de hermenéutica. Bueno, de esta palabra hermenéutica también a mí me gusta comentarles que viene la palabra de Hermes, tiene la misma raíz, ¿verdad? Del dios Hermes. ¿Se acuerdan ustedes en la mitología griega? Hermes era muy guapo, muy bello, muy hermoso, que tanta hermosura tenía el Hermes que el mismo Zeus se enamoró del Hermes y lo raptó y se lo llevó a vivir al Olimpo. Y el Hermes era el intérprete entre los humanos y Dios. De ahí viene esta palabrita hermenéutica, ¿no? Y a Hermes lo van a poner siempre como una persona muy bella, muy hermosa y con unos pies alados, con alitas, porque, bueno, igual que Nike, de donde viene la palabra de los Nikes, de los tenis, ¿verdad? Bueno, entonces, para ponerlo así como en una gráfica, cuando nosotros estamos en el presente y vamos al pasado, permítame un momentito que permítame un momentito. Cuando nosotros estamos en el presente,
ustedes pueden ver al lado izquierdo el inciso A que dice exégesis y tienen la flechita, va al pasado, va al texto al pasado. Y le preguntas al texto, ¿cuál es su historia? ¿Quién lo escribió? ¿Por qué se escribió? ¿Cuál era la situación de la comunidad? ¿En dónde estaba la gente cuando se escribió? Todo lo que tiene que ver con el contexto político, religioso, teológico del pasado, todo lo que está detrás del texto, entonces estamos haciendo exégesis. Y cuando regresamos para el presente y decimos, una vez que hicimos exégesis, una vez que investigamos, una vez que supimos que por lo menos lanzamos preguntas al texto bíblico y volvemos al presente y decimos, ¿y ahora esto para qué me sirve? Estamos haciendo hermenéutica. Entonces, cuando vamos al pasado y tratamos de ver, de entender la comunidad que vio nacer ese texto, le preguntamos a la comunidad, le preguntamos, y claro, ustedes saben que reconstruir históricamente hablando la vida de un texto, pues es casi imposible. A mí también me gusta poner la imagen del iceberg. Hagan de cuenta que lo que nosotros tenemos en la Biblia es como la punta del iceberg. Nada más conocemos o nada más vemos o nada más tenemos acceso a lo que está en la Biblia, a lo que la Biblia dice. Pero detrás de la Biblia, detrás de ese texto, hay toda una comunidad, hay toda una historia, hay toda una experiencia. Esto es así como la persona que se viene a confesar y que dice, Padre, me robé una soga. Y tú dices, bueno, se robó una soga. Bueno, no es tan importante una soga. ¿Qué valor puede tener una soga, un lazo o una riata, para que la gente me entienda? No tiene tanto valor. Sí, pero si después te dice que detrás de la soga viene la yunta de bueyes y de la yunta de bueyes viene la carreta. Entonces ya el contexto te va iluminando más acerca de la soga en este caso. Bueno, con los textos bíblicos sucede algo así. Y todas las personas que son fundamentalistas o que quieren tomar solamente la Biblia, pues les cuesta trabajo entender que un texto tiene una historia. Y les cuesta trabajo también entender que no se puede sacar un texto y darte el bibliazo y decir que aquí dice y así está y ahí te va. ¿Por qué? Porque es hacerle violencia al mismo texto. Fíjense cómo para interpretar y para leer es muy importante ver el contexto. Y si ustedes reciben una herencia, tienen un testamento, tienen que ver exactamente el contexto a quién le dejó quién, la abuela, o la mamá o el papá. Porque si tú solamente te limitas a ver aquí, no, a lo mejor puede haber especificaciones de la herencia. Con la Biblia tendríamos que hacer lo mismo, a ver, ¿qué es exactamente? O sea, esto es lo que el texto me dice, pero ¿qué está detrás de ese texto? ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles eran sus problemas de la comunidad? Me viene a la mente, no sé, cuando Juan escribe a las cartas de Pérgamo, a la iglesia de Pérgamo, y que le dice, sé que donde tú vives tiene el trono Satanás. El trono de Satanás, la gente se queda obsesionada con el trono de Satanás. Sí, ahí está el trono de Satanás, el 666, la bestia. Bueno, pero entonces ese texto tú dices, bueno, allí dice que tiene el trono Satanás, pero ya no describe más. Pero si después tú lo iluminas con otras ciencias, empiezas a decir, bueno, allí el imperio tenía el culto al emperador, era donde floreció realmente toda la teología imperial y tenían, bueno, todos los santuarios estaban allí del culto al emperador. Y para el hermano Juan, el poder político, el poder de la bestia tiene que ver con haber endiosado al César, en haberle tratado como un dios. Entonces, para el hermano Juan,
La bestia está representado por Satanás, donde tiene el trono. ¿Y por qué no lo dijo? Porque no es estúpido, porque lo matan. Lo digo Juana para que lo entienda Chana. Pero la gente tiene el contexto, pero si nosotros no queremos entrar en hacer exégesis, pues entonces nuestra interpretación va a ser muy pobre. La exégesis es el fundamento de toda interpretación bíblica, de toda la persona que quiera tomar seriamente la Biblia, no puede librarse del exégesis. Por eso es que es necesario estudiar y más estudiar, porque es necesario conocer historia, conocer idiomas, conocer maneras de pensar, conocer culturas. Cuando uno va a Colombia, yo la primera vez que iba a Colombia me quedaba así como, a ver, ¿qué me quiso decir? El mismo lenguaje, pero hay palabras que uno dice, le provoca esto, pues que no, a ver, me provoca. Le provoca esto, padre, le provoca al otro. Entonces, aunque tú sabes qué es lo que le provoca, pero no en el sentido en que ellos lo entienden, ¿verdad? A nosotros diría, gustas, le provoca una cerveza. Ay, pues, me provocaron una cerveza, como que no me provoca la cerveza. Ah, pero si me dicen, ¿quieres una cerveza? Sí, 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 sí. Especialmente si hace calor, ¿verdad? Entonces, el contexto es todo. La exégesis es la ciencia que nos va a fundamentar que nuestra interpretación está correcta. Y entonces con la exégesis también tenemos que ver que no nos va a resolver todos los problemas porque son culturas milenarias de lo cual ya tenemos distancia de 2000 y tantos años. Entonces el estudio de la Biblia nos tiene que ayudar a ser bastante humildes, bastante sencillos para decir, a veces da la impresión que es más lo que no sé que lo que sé. Ahora, después que se hizo toda la exégesis, ahora sí, es fundamental tener una buena exégesis. De lo contrario, si no tenemos una buena exégesis, no vamos a tener una buena interpretación. Entonces, esto va a ser el pilar de un estudio serio de Sagradas Escrituras. No es entonces de decir, ay, es que yo creo lo que está aquí y solamente lo creo por fe. No. Recuerden que el exégesis es toda una ciencia que tiene principios y que lanza preguntas, cuestionamientos y que utiliza diferentes herramientas para poder ver qué está detrás del texto bíblico. Y una vez que se hace la exégesis bien fundamentada, entonces sí podemos hacer hermenéutica y decir, ¿y para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve esto? Muy bien. Espero que estos dos principios no los pierdan ustedes nunca de vista. Ahora, también en estos principios exegéticos y hermenéuticos es donde hay muchos errores y estas cosas son las que nosotros vamos a ir viendo. Ahí les puse esta imagen de un grupo de una iglesia bastante radical, pero así como unas iglesias bastante fundamentalistas donde condenan a todo mundo. A todo mundo condenan, solamente unos 2, 3, 4 son los que se van a salvar, que es el pastor y su familia. Entonces, uno de los principales principios que tenemos que tener en cuenta es darte cuenta de tus prejuicios, de tus ideas preconcebidas al momento de acercarte al texto bíblico. Todos tenemos prejuicios. No hay una persona que diga, yo no tengo un prejuicio, yo voy a ser bien objetivo a la hora de interpretar. No. Yola tiene un prejuicio a la hora de presentarme. Ay, me presentó muy bien, pero ¿por qué? Porque hay una relación, porque es mi amiga y dice, bueno, hay confianza, pero ese es un prejuicio que ella tiene. Si otra persona me presenta, pues a lo mejor va a ser a lo mejor más frío. Entonces, todos tenemos ideas preconcebidas acerca de otra cultura, de otra persona. A lo mejor ustedes pueden decir, los mexicanos comen mucho picante, o los mexicanos todos andan en el narcotráfico, o los mexicanos son violentos, o los mexicanos solamente tienen la cultura, el mariachi. Pues ese es un prejuicio, porque sí es cierto que estos marcadores de identidad nos unen, pero no te dice todo lo que la esencia del mexicano o lo que es el mexicano.
Yo puedo tener un principio también para los chilenos, decir, ay, no, pues como que la gente es más fría, como que solamente toman vino, o como que la comida no tiene tanto sabor, o que le robaron el mar al pobre de Bolivia. Son mis prejuicios, y mis prejuicios pueden estar basados a veces en cuestiones erróneas. Y cuando yo quito mis prejuicios, cuando estoy consciente de mis prejuicios, pues voy a tratar de ser más objetivo a la manera de acercarme a la Biblia. Entonces, si yo creo que la Biblia condena o que creo que la mujer es inferior al hombre, porque ese es mi prejuicio, entonces yo voy a ir a la Biblia y efectivamente voy a buscar los textos que favorecen mi prejuicio. Y voy a decir, mira, porque Dios creó primero al hombre y luego creó al final a la mujer. Entonces es que el hombre es superior a la mujer. Pero ese es un prejuicio. Si uno se quita el prejuicio y uno va al texto bíblico, va a decir, mira qué maravilla. Dios va cuidando cada detalle de su creación, la va embelleciendo. No comenzó creando primero a lo humano, comenzó primero colocando cosas. Dios, como una madre, comenzó cuidando el espacio, el tiempo, el lugar, y ya que tenía dónde poner al ser humano, fíjense, cada día lo va perfeccionando, y vio Dios que era muy bueno cuando crea al ser humano. Usa un superlativo, solamente con el ser humano. Entonces, si cada vez la creación de Dios se mejora, entonces podríamos decir que la mujer que es creada al final es la mejor creación de Dios. Pero eso también es otro prejuicio, pero es ver el texto bíblico desde diferentes puntos de vista, quitándonos nuestros prejuicios. Y esto es lo que debemos tener en cuenta cuando nos acercamos a la Biblia. ¿Quién lo dice? ¿Lo dice la Biblia o lo dice tu prejuicio? Una cosa es lo que la Biblia dice y otra cosa es lo que tú le tratas de decir a la Biblia para que la Biblia diga. Recuerden que, literalmente hablando, la Biblia, ahorita lo vamos a ver, no dice absolutamente nada. Es una relación entre uno como lector y el texto bíblico. Entonces, cuando ustedes van a leer en la Biblia, tengan en cuenta sus prejuicios. Si tú crees que en la Biblia se condena el divorcio, lógico que tú vas a ir a buscar en la Biblia textos donde se condena el divorcio. ¿Y qué vas a hacer con toda la historia de Esdras y de Nehemías que permitió el divorcio, a que todos se divorciaran porque estaban cansadas con las mujeres paganas? Bueno, pero como tú crees, como tú tienes esos prejuicios, pues entonces tú vas a favorecer textos que alimenten, que legitimen tu pensamiento. Entonces, una de las maneras que les invito es, ¿qué prejuicios traigo yo a la mesa? Yo también traigo prejuicios. El hecho de que les esté estudiando de esta manera o enseñando de esta manera, o que en el IBICLA tengamos estos principios o estos acercamientos, son prejuicios, pero nosotros se los estamos diciendo. Nuestros prejuicios, ¿cuáles son? Queremos que el texto bíblico sea vida para toda la gente. Queremos que el texto bíblico represente a las voces que han sido silenciadas, marginadas. Queremos que el texto bíblico le dé vida al grupo, a las mujeres, a los migrantes, a los ilegales. Y esto es lo que les vamos a ir diciendo. El problema es que mucha gente cree que se acerca al texto bíblico sin prejuicio, cuando en realidad tiene muchos prejuicios, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros debemos de tener en mente, ¿no? Tener en mente los prejuicios al acercarnos al texto bíblico. Otra de las cosas que parece muy sencillo, es tomar distancia del texto bíblico. Ningún texto bíblico fue escrito para ti. Ninguna carta de Pablo fue escrita para ti. Lamento desilusionarte. Pablo no estaba pensando en el 2022 va a haber gente que me va a estudiar, que me va a estar investigando, que va a estar atenta a las palabras que yo dije.
Ningún texto bíblico, vuelvo y lo repito, fue escrito pensando en ti. Todos los textos bíblicos tienen un contexto histórico, tienen un marco, están limitados por su historia. Ninguna de las leyes del Levítico o del Deuteronomio fueron pensadas o escritas en ti. Entonces, esto es lo primero que tienes que aprender. Y una vez que tú te das cuenta que esos textos en primer momento no eran para ti, sino que nacieron en una cultura diferente a la tuya, en una cultura ajena a tus valores a veces, a tu manera de entender la vida, a tu manera de entender la idea de Dios, ajena a la idea de entender a lo mejor la amistad, el amor, el matrimonio, la cultura. Una vez que te das cuenta de eso, entonces tú como persona de fe puedes acercarte al texto bíblico como si fuera una casa. Y a través de esa casa, en esa casa donde vive el texto bíblico, donde vive la Biblia, tú como un extranjero, como una persona fuera de esa casa, que no pertenece a esa casa, te asomas por una ventanita y tú dices, mira cómo ellos organizan su vida así. Mira lo que ellos piensan, mira lo que ellos comen, mira cómo ellos creen en su Dios. Pero tú no tienes derecho a criticarles porque eso es como ellos han entendido su vida, su mundo. Te puedes sorprender a lo mejor por las leyes que esas personas tienen. Te puedes sorprender a lo mejor por la manera de organizar su familia. Te puedes irritar porque la mujer a lo mejor no cuenta, porque la mujer es tratada como si fuera una cosa más de esa casa. Te puede sorprender que la ley diga que puedes matar al hijo si el hijo te desobedece. Pero esa es la manera de que esa cultura encontró para entender su idea de Dios y sus relaciones. Y entonces cuando uno toma distancia del texto bíblico, te vas a dar cuenta que las exhortaciones, las leyes que allí se promulgaron, en un primer momento no fueron leyes escritas para ti. Así que esa ley de que no le permito a la mujer que hable o que enseñe o que tenga autoridad, bueno, esa ley fue escrita para una comunidad que estaba en Éfeso, pero no fue escrita para decir, no le voy a permitir a todos los tiempos, bajo todas las circunstancias, a todas las mujeres del mundo que enseñen, que tengan autoridad. ¿Por qué? Porque esa ley no, en un principio, no fue escrita para ti. Entonces, tomar distancia del texto nos va a ayudar a entender el mundo de aquella comunidad y después nosotros como persona de fe decimos, bueno, esas personas creían así, tenían estas leyes así, pero estas leyes en el transcurso de la historia, en el transcurso de nuestra cultura, en nuestra cosmovisión, ha cambiado. Y por eso es que tenemos que estar abiertos al Espíritu de Dios para decir, bueno, esta ley, esta palabra de Dios es sagrada justamente por eso, porque la hacemos nuestra, la recogemos como toda una tradición, somos herederos de esa tradición y la valoramos, la veneramos como palabra sagrada, pero también la podemos cuestionar y decir, esta ley yo creo que actualmente ya no se aplica porque ya no tiene el contexto que tenía hace 2000 años. No coman carne de puerco. Bueno, pues se entiende en el contexto, tú haces tu exégesis, el animal es un animal que está viviendo entre el excremento. Para el pueblo judío es importante el orden. Se entiende por qué la carne es peligrosa, nosotros lo sabemos ahora desde el punto de vista de la salud, que puede tener algún virus, que te puede crear alguna enfermedad en el cerebro. Entonces, si la gente comía la carne de puerco en una festividad de hace 3000 años, que estaban bien contentos, mataron al chancho y al otro día estuvieron enterrando a medio pueblo. Como ese animal no lo conocemos, lo separamos, no
te metas con él, no lo comas, ni todos los que tienen que la pezuña abierta, la pezuña cerrada, que no sé qué. Bueno, pero ahora con el proceso del tiempo, la ciencia ha evolucionado y te das cuenta que el chancho, el puerco, el cerdo, el marrano es riquísimo, que tú te lo puedes comer en una bandeja paisa, ¿verdad? Y lo saboreas deliciosamente. Pero ya tiene otro sentido, la ley se va transformando. Bueno, pero para algunos grupos van a decir, no, hay que seguir con esa ley. Y lamentablemente que son bien selectivos a la hora de tomar la ley, porque aceptan una ley, pero no la aceptan todas, ¿verdad? Bueno, entonces necesitamos tomar distancia del texto bíblico. Una vez que tomamos distancia del texto bíblico, nos vamos a entrar en un diálogo con esta palabra de Dios, y aquí es donde Dios tenemos que utilizar nuestra creatividad para decir, a ver, ¿cómo vemos el Espíritu de Dios que no ha cerrado la Biblia? La gente estaba preocupada por el canon, si se cerró o no se cerró. No, aquí se está reactualizando la presencia divina en tratar de encontrarle significado. Gracias a esta misma experiencia podemos tener estos cursos. Antes ni siquiera ni pensarlo ni imaginarlo. La Biblia era ajena, no porque la iglesia no quisiera que se leyera, porque no tenía los medios. Una persona para escribir una Biblia se tardaba 25 años de su vida, hasta que llegó la bendita imprenta, y entonces poco a poco estamos ahorita en el boom de la palabra de Dios. Entonces el Espíritu de Dios que nos va moviendo y nos va también invitando a ver cómo esta palabra se actualiza en el aquí y en el ahora. Entonces tengan en cuenta el texto bíblico, ¿verdad? Por allí les puse la imagen de la derecha, es muy real. Ese es el templo de Apolo en la ciudad de Delfi, allí donde iban todas las pitonisas. Según la mitología, Apolo venció mató al gran dragón, al gran pitón, y todas las sacerdotisas que adoraban al gran pitón pasaron al culto de Apolo, y entonces allí toda la gente iba a buscar el oráculo, a pedirle a Apolo que les iluminara, que tuvieran buen viaje, que tuvieran buena cosecha, que le fuera bien en los negocios. Y las mujeres, allí hay muchos hasta el día de hoy, muchos aguas minerales con vapores. Las mujeres, al absorber esos vapores y masticar hojas de laurel, comenzaban a danzar, a danzar, a danzar, y comenzaban a decir los oráculos, y comenzaban supuestamente a hablar en lenguas de Shari Marijá, Shari Marishá, y soltaban el oráculo, ¿no? Entonces, esa es la parte de Apolo, ¿verdad? Y esa tradición parece que alguna de hablar en lenguas también se quedó dentro de la comunidad de Corinto. Bueno, a la derecha les pongo la ciudad de Chicago. Así ya no está Chicago. Esta imagen se tendría que haber cambiado ya desde hace mucho tiempo, porque Chicago ya está más bella, más hermosa, más edificios, más tráfico, más gente. Y bueno, esto es solamente para decirles cómo los contrastes también de ciudades, de dónde nació la Biblia, de dónde nos viene el pensamiento, nos puede iluminar. ¿Cómo podemos ahora buscar otra vez quién nos guíe, quién nos diga la presencia de lo divino en medio de la ciudad, ¿verdad? Texto y contexto es sumamente importante. Tener en cuenta el texto. A lo mejor ustedes dicen, bueno, pues es que esto es lógico. Sí, esto es lógico, pero lamentablemente a la hora de hacer la interpretación de la Biblia, yo cuando escucho, por ejemplo, a los que predican en las calles, en las plazas, de todo, que el fin del mundo, de que esto, de lo que el otro, siempre me viene texto y contexto. ¿Cómo les explicas a esta gente que es importante tener el texto y el contexto del texto bíblico? Recuerden, por allí hay este eslogan que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. El texto y contexto tiene una cultura, miren, regularmente tiene toda esta parte que nosotros conocemos como el Mediterráneo o la media luna. Ustedes pueden ver a la derecha, por acá por Gaza, toda la parte de lo que hoy es Israel, donde comienza, donde se gesta la palabra, pero cómo pronto la palabra se va
se va caminando, ¿verdad? Con los hermanos y hermanas migrantes, son los que llevaron el anuncio de la palabra. Los migrantes se llevaron sus creencias, sus credos, su fe. Pablo comenzó a acompañar a esas comunidades migrantes diciendo que Cristo Jesús era Mesías. Bueno, y así llegó el cristianismo hasta el centro del imperio. ¿Por quién llegó el cristianismo? ¿Quién evangelizó Roma? Migrantes. Ni siquiera Pablo, ni siquiera Pedro, son los fundadores de la comunidad de Roma. Fueron gente anónima que se llevaron sus creencias. Este es un contexto que nos ayuda a decir, bueno, toda la Biblia tiene una historia, tiene un contexto. Y cuando uno conoce más de su historia, de sus culturas, de su manera de entender su vida, su religión, su fe, sus costumbres, pues entonces el texto para nosotros va a ser más rico, vas a iluminarlo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener este contexto político, religioso, cultural, económico, porque esto es lo que está detrás del texto. Todo esto es necesario a la hora de hablar de la Biblia. Y otro de los principios que por favor no lo hagan, y si lo hacen ni se atrevan a decir que tomaron clase en el IBICLA, porque van a poner nuestra reputación muy mal. La Biblia no salva, los textos, la Biblia, ninguna Biblia salva. No podemos hacer de la Biblia una bibliolatría. La Biblia te habla de Dios, pero la Biblia no es Dios. La Biblia es un camino para acercarse a Dios, entre otros muchos caminos. Entonces tú no puedes acercarte continuamente a la Biblia, adorarla, inmolarte como la gente se inmola por el Corán, se sacrifica por el Corán. No pasa nada si la Biblia tú la subrayas, le pones sus comentarios. ¿Por qué? Porque entonces esa palabra está viva. Pero no puedes tú convertir la Biblia en un fetiche, no puedes tú manipularla como si fuera un amuleto para que te salve, o prenderle una vela, abrir la Biblia, hacerle un altar, ponerle la vela y allí quedarla siempre sin estudiarla, sin apasionarte por ella, sin compartir su palabra con otra gente. Entonces la Biblia nunca puede ocupar el lugar de Dios. Dios es más grande que su texto. Dios te habla en esta historia, pero Dios no solamente te habla en esta historia. Que esta puede ser una de las maneras privilegiadas donde Dios se revela en la persona de Jesús, sí, pero la manifestación de Dios es más amplia que la misma palabra. Te puedes sorprender, a lo mejor en algún momento te encuentras a Dios conversando con las personas que tú amas y decir, yo sentí aquí como la presencia de Dios. Te puedes sorprender a lo mejor que te puedes encontrar a Dios en espacios a lo mejor no muy propicios, ¿verdad? Como en el campo, como en la ciudad, en el trabajo. Yo estoy de verdad, ahora que estoy tomando el metro, el tren de aquí de Chicago, tantos rostros que yo ya no veía, tanta gente deshumanizada. En un solo vagón, en la mañana, desfila el borracho, la drogadicta, la prostituta, el que pide el dinero, el que está allí tirado en alcoholizado, el violento, el esquizofrénico. ¿Cómo hacer que esta palabra también sea esperanza para esa comunidad? ¿Y cómo encontrar también allí a Dios, verdad? Esta es a veces como mi reflexión que hago en mi recorrido para llegar a la oficina. Entonces, no podemos adorar al texto bíblico. Y toda la gente que anda con la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, aquí la Biblia dice, aquí la Biblia dice. Tengan cuidado, tengan cuidado. Yo la primera vez que tomé una clase con una mujer, una biblista protestante, el primer día de clases, ya estábamos en el doctorado, y el primer día de clases, la mujer abrió la Biblia y la aventó por la ventana, la tiró.
Dice, esa es una idolatría. Y nosotros quedamos espantados, pero bueno, nos impactó lo que hizo con la Biblia, pero logró ayudarnos a entender que por mucha Biblia que estudiemos, por muchos conocimientos que tengamos de la Biblia, al final la Biblia no nos salva. Solo Cristo salva, dicen, y eso les va a gustar mucho a los hermanos separados, ¿no? Ten en mente que muchas exhortaciones, leyes y mandatos fueron promulgados para ciertas culturas y en diferentes circunstancias que las nuestras. Este va muy en la línea de tomar distancia del texto bíblico. Y por allí a la izquierda está un grupo de mujeres de mi amiga Cristian de la Rosa. Miren, aquí está Cristian de la Rosa, que ella tenía este grupo de mujeres que estaban estudiando el doctorado. Y ustedes saben que, bueno, hasta hace muy poco las mujeres no se les permitía estudiar. Y del otro lado tenemos a Pablo y a Tecla. En los evangelios apócrifos, en los hechos de Pablo y Tecla, Tecla es la que evangeliza, la protagonista, Tecla es la que lleva realmente es la misionera. Pablo solamente queda como en un segundo lugar. Y fíjense que en muchas partes, en muchas comunidades de la iglesia ortodoxa, hasta el siglo IV, este fresco está en Éfeso. En Éfeso, en una de las cuevas, y representa a Pablo y a Tecla en una postura de enseñanza, los dos en igualdad. Cada vez que alguien quiere, bueno, esto yo lo prediqué en la homilía de Jesús como rey, les decía que no me gusta mucho la idea de Jesús como rey porque Jesús no fue rey, y por eso es que no encuentran imágenes de Jesús como rey, porque esta es una fiesta muy reciente, del 1920 y tantos. Entonces, y en la antigüedad, cada vez que iban a presentar a Jesucristo como rey o como una persona autoritaria, lo ponían en una situación de enseñanza. Jesús como maestro, Jesús con autoridad. Y esta es la misma imagen que tenemos aquí a Pablo y a Tecla. Vean cómo tienen sus manos con autoridad. Pero alguien ha raspado la mano de Tecla y los ojos de Tecla, porque ese alguien no puede entender que Tecla sea representada con la misma autoridad, con los mismos privilegios que Pablo, por el simple hecho de ser mujer. Este fresco ha sido dañado. Los expertos todavía no saben en qué momento fue dañado, pero lo que sí sabemos es que dañaron la mano, dañaron los ojos, porque recuerden todo el simbolismo que está también atrás del ojo, ¿verdad? Que pueden tener mal del ojo, les pueden hacer mal del ojo. Para protegerse del mal del ojo, entonces hay que primero invisibilizarla. El deseo siempre de querer invisibilizar a la mujer, ¿no? Descubre en la Biblia que existen diferentes géneros literarios. Bueno, ya esto lo supieron ustedes con Gis, que les habló de los géneros literarios. No me voy a meter allí. No es lo mismo leer un evangelio que una parábola, o que una parábola que un discurso escatológico, o que o un género apocalíptico, o que una carta, o que una lista de vicios. Descubre cada género literario. Así como tenemos diferentes tipos de géneros musicales, ¿verdad? No es lo mismo escuchar a Joan Manuel Serrat, pues, que escuchar que a la banda el mexicano del tamborazo y del grito y del guarache y del zapatazo. Pues no, o sea, como que tú dices, a ver, ahora que si a ti te gusta ese género literario, pues, por cierto, el viernes voy a ir al guarachazo, al tamborazo, pero tengo que ir bien preparado para decir, voy preparado, mentalizado para ese tipo de música. Tengo que estar así como con muy buena energía para ir, pero bueno, voy a ir. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que entender, que en los géneros literarios te van a ir dando la pauta, cada género literario te va dando pistas para ver cómo se interpreta. No quieras aplicarle tu misma herramienta a todos los géneros, no funciona así. Por eso es necesario primero clasificar qué tipo de género estoy hablando aquí. Es parábola, es un dicho de Jesús, es una imagen, es un chiste,
Es una ironía, porque también en el Evangelio hay ironía, hay chistes que a nosotros ya se nos van. Yo, por ejemplo, juro y perjuro que la gente cree que el centurión, cuando dice verdaderamente este es el Hijo de Dios, y dicen que el centurión fue el primero que se convirtió con la muerte de Jesús. Yo no lo creo, yo creo que esa es una ironía, pero es una ironía que está por escrita ya cuando se perdió el sentido de ironía, porque puede decir, ajá, verdaderamente ser el Hijo de Dios, y mira, ¿cómo quedó? ¿Cómo le fue? Una ironía. Las ironías funcionan de una manera muy distinta. Chistes, palabras de doble sentido. Otra de las cosas, evite el anacronismo al hablar del texto bíblico. La gente dice, bueno, ¿qué es eso del anacronismo? Anacronismo es fuera de lugar, fuera de tiempo. Ustedes no le pueden preguntar a la Biblia qué hacen si su carro se desviela o si a su carro le falta el aceite, porque eso es anacrónico. La Biblia no es un recetario para todos los problemas, como a veces la gente lo quiere ver. ¿Te sientes triste? Lee el Salmo 22. ¿Te sientes agobiado? Ve a Mateo 28. ¿Te sientes como que con ganas de querer matar a otra persona? Ve y hazlo. Y luego vienes y te vas derecho a la cárcel. No, bueno, la Biblia no fue escrita como un recetario con respuesta para todas las personas, para toda la gente. Entonces, ¿qué es esto de evitar el anacronismo? Pues tenemos que entender o preguntarnos o cuestionarnos, a ver, entiendo que yo no le puedo preguntar a la Biblia qué hago si a mi computadora le cayó un virus, porque no había este tipo de virus y no había estos instrumentos tan necesarios que tenemos ahora. Muy bien. Un ejemplo que me van a matar. La palabra homosexual aparece apenas en el 1880 en Alemania por un filósofo sociólogo. Entonces, antes del 1800 no van a encontrar ustedes ninguna traducción que haga mención a la palabra homosexual. Entonces, después del 1800 es que van a comenzar traducciones a usar la palabra homosexual. Entonces, ¿qué es lo que Pablo condena? Si todavía no había este concepto, bueno, condena algún tipo de relación sexual entre personas del mismo género, diríamos ahora, pero todavía esta idea de la homosexualidad no la entendían como la entendemos nosotros. Esto es estar atento para evitar el anacronismo. Y claro, lamentablemente ya hay unas traducciones que no evitan el anacronismo y son bastante perniciosas, bastante sesgadas sus interpretaciones, ¿no? Entonces uno tiene que evitar y decir, bueno, ¿qué es lo que Pablo nos quiso decir? ¿O qué es la ley de Levítico? Ese no te echarás con varón como se echa con mujer. ¿Esto qué quiere decir? Uno puede decir que tú entiendes esto y esto, pero tienes que hacer todo el contexto histórico. Tú tienes que hacer todo el contexto religioso. Tienes que ver cómo esas palabras se empleaban en aquella época. Esto es tener una mente abierta, dejar a un lado los prejuicios y evitar el anacronismo. No absolutices ningún texto bíblico. Recuerden que esto es como un repaso. No absolutices un texto bíblico. Tú no puedes decir, aquí la Biblia dice, porque yo te voy a demostrar con otro texto bíblico que la Biblia dice lo contrario. ¿Por qué? Porque no existe una sola voz en la Biblia. La Biblia está llena de voces, de comunidades, de personas. Si yo les digo a ustedes, vamos a ver una película, vamos a ver, escojan la película que ustedes quieran. Y todos salimos después y vemos la película. Y yo les pregunto de qué se trató la película, escríbanlo. A lo mejor todos van a tener diferentes versiones. Y uno dice, parece que vimos una película diferente. ¿Por qué? Porque traemos nuestras historias, nuestras experiencias. En el texto bíblico sucede lo mismo. No te cases solamente con un texto bíblico.
Un ejemplo. En Marcos Jesús dice, regrésense a Galilea, que allá lo van a ver una vez que resucita. Y Lucas dice, no se salgan de Jerusalén, quédense en Jerusalén. Bueno, ¿a quién le hacemos caso? Uno nos manda a Galilea, otro nos queda en Jerusalén. Lo vuelven a uno loco como lector. ¿Y cuál tiene la verdad? Los dos. ¿Por qué? Porque cada cual está hablando desde su propia experiencia y desde su propio contexto. Si ustedes quieren decir que todo el mundo se tiene que casar y dicen, bueno, es que así dijo Jesús que todo el mundo se tiene que casar y que no sé qué, que no sé cuánto, y se van al libro del Génesis, porque Dios los creó hombre y mujer, crezcan y multiplíquense. Bueno, váyanse a otro jardín y se van a ir al jardín del Cantar de los Cantares y allí ámense, gócense, métanse la mano aquí, métanse la mano acá, bésense de esta manera, bésense de la otra, y no hay ningún mandato de crezcan y multiplíquense. ¿A quién le van a hacer caso? Pues a los dos, porque los dos jardines, tanto el jardín del Edén como el jardín del Cantar de los Cantares, tienen contextos diferentes. Entonces no pueden absolutizar un texto bíblico, no se tienen que casar con un texto bíblico, porque en el texto bíblico está abierto, como les digo acá, a ser reinterpretado. No existe un solo significado. El texto bíblico es polisémico, siempre está abierto a ser reinterpretado y nunca agotamos su interpretación. Entonces, cuando la gente dice, es que aquí me dice, pues espérate, porque yo te voy a decir otro texto donde dice lo contrario. Otro ejemplo. ¿Castiga a Dios hasta la 7ª generación el crimen del padre? Y ustedes van a decir, sí, Levíticos, Deuteronomio dice que yo soy un Dios celoso que castiga hasta la 7ª generación. Y luego van a venir los profetas y van a decir, ya no se va a decir más. Nuestros padres comieron las uvas y a nosotros se nos destemplaron los dientes, porque cada persona será responsable de su pecado. ¿A quién le hacemos caso? A los dos, porque cada texto tiene un contexto diferente. Bueno, una vez que les hablé de todo esto, entonces entramos a cuáles son nuestros prejuicios en el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas. Tenemos prejuicios bien claros para decir, esta es la manera en que nosotros nos queremos acercar al texto bíblico. No es la única manera de acercarnos al texto bíblico, no es la mejor. Hay miles de maneras de estudiar el texto bíblico, pero nosotros hemos optado por esta hermenéutica que yo he llamado del otro lado. Del otro, porque hace de referencia a lo que es diferente. Siempre una persona que tiene poder, bueno, primero va a tener poder para explorar, para estudiar, para clasificar, para catalogar. Y entonces los que tienen el poder son los que van a decir quiénes son como nosotros y quiénes no son como nosotros. Y va a haber esta lucha de poder, ¿verdad? Entonces, decir, nosotros, los que son como nosotros, los que creen como nosotros, los que nos guiamos en el Dios que nosotros creemos, representamos la verdad, la virtud. En cambio, los otros, pues representan la mentira. Nosotros representamos a Dios, los otros son hijos del demonio. Nosotros somos buenos, ellos son malos. Nosotros estamos destinados para la vida eterna, los otros están destinados para el infierno. Y hacemos estas clasificaciones diariamente. Y lo otro puede tomar diferentes formas, y en todas estas formas siempre hay exclusión, hay marginación. Por ejemplo, en Estados Unidos, todo mundo cree que este es el país que Dios destinó para ser fundado en las 7 colinas y que este es el país que está destinado para ser la policía del mundo. Este es el país que ha sido destinado por Dios para cuidar
la democracia de los otros países, para imponer leyes en las otras personas, y por eso continuamente ustedes van a tener este eslogan, God bless the USA. Y cada vez que hay un pueblo, un país, un imperio bendecido por un Dios, inmediatamente va a haber miles y miles de gente maldecidas por ese Dios. Entonces va a ser una lucha de poderes en legitimar a quién Dios va a bendecir y a quién Dios va a maldecir. Y uno se puede preguntar, ¿de verdad Dios se meterá en esos afanes del mundo de bendecir a un pueblo, a una cultura, a una nación, a una lengua, y maldecir a otros pueblos, a otras culturas, a otras naciones, simplemente por ser diferente? ¿Qué Dios es ese? Entonces, ¿cómo es que hemos llegado a manipular a ese Dios? Por medio de lo que nosotros llamamos lo que es diferente. Los estigmatizamos, ¿verdad? Entonces, cuando un imperio a través de los siglos se creen que están destinados para el honor, para representar a Dios, para la gloria, los otros están destinados para la muerte. Por ejemplo, los griegos creían que sus dioses los habían a ellos bendecido para ser los ciudadanos del mundo, porque gracias a ellos se estableció la democracia, se llegó a sistematizar la filosofía, se llegó a establecer leyes justas. Y en cambio, el resto del mundo eran simplemente los bárbaros, los barbaroi, los que no pertenecen a mi pueblo, los que están fuera de mi círculo, de mi Dios, de mi idea, ¿verdad? Los romanos también iban por la misma idea, ¿verdad? Los romanos, nosotros somos el pueblo elegido, fundados por Rómulo y Remo. Está escrito por las divinidades que el pueblo romano es el pueblo de la toga, el pueblo de autoridad, el pueblo que está destinado para que no tenga principio, no tenga fin. Bueno, esto lo pueden leer en mi libro de Masculinidad y Otredad en Crisis, ¿verdad? Todo un capítulo, cómo se forma el otro. En cambio, los paganos, pues también están destinados a ser conquistados, a ser esclavizados, a ser instrumentos de trabajo, siguiendo la filosofía de Aristóteles, que el cerebro más fuerte gobierne al cerebro inferior. Y entre ellos estaba la mujer, el bárbaro y el esclavo. Pero esto no solamente pertenece a, bueno, diríamos los griegos, claro, cómo no, si son así, los romanos, también, pero también el pueblo de Israel. Una vez que el pueblo de Israel se cree el pueblo escogido, pues desde el punto de vista del pueblo de Israel, todos los demás son pueblos idólatras, pueblos paganos. Y lo que nosotros hemos heredado es una Biblia desde el punto de vista del pueblo de Israel. No tenemos el punto de vista de los pueblos que Israel consideró como paganos o como pueblos idólatras. Sería muy interesante, nosotros nos hemos creído el cuento del Éxodo, de que Israel llegó, sufrió, que lo esclavizaron, que Dios escuchó el clamor, que Dios les ofreció una tierra maravillosa, la tierra de los cananeos, de los jebuseos, de los fenicios. Y uno va a decir, bueno, pues qué buena onda de que Dios se solidarizó con ustedes, que escuchó el clamor, que los liberó. Pero ¿por qué les va a quitar la tierra a los jebuseos, a los cananeos, a los fenicios, a todos los pueblos que son más antiguos que Israel? Este es un Dios injusto. Esta es una relectura que estamos haciendo ahora. No se puede desvestir a un santo para vestir a otro. Dios tiene que tener un plan para toda la humanidad para que no existan oprimidos y opresores. Entonces, leer la historia desde el otro lado, donde no hay un pueblo bendecido ni uno maldecido, pues es una gran tarea hasta el día de hoy, porque todavía creemos de que hay pueblos
que han sido destinados para el oro, para la gloria, para el honor, y otros pueblos para la miseria. Bueno, otras de los grupos que han sido también silenciados y que han sido conocidos como las otras son las mujeres. Fíjense lo que dice Simone de Beauvoir, esta filósofa francesa, la madre del feminismo moderno. Dice, las mujeres no es nada más que lo que el hombre decide que sea. Así se llama el segundo sexo, queriendo decir con ello que aparece esencialmente ante el hombre como un ser sexuado. Para él, ella es sexo y lo es de un modo absoluto. Se determina y se diferencia en relación al hombre y no en relación a lo que ella misma es. Ella es lo inesencial frente a lo esencial. Él es el sujeto, el absoluto. Ella es lo otro. Y con estas ideas que hemos crecido, este machismo, entonces vemos a las mujeres no como tu igual, no como tu hermana, las vemos en competencia, las vemos como inferiores y las tratamos como inferiores, ¿verdad? El sistema, la religión, la ley, todavía este es apenas un campo que se está despertando. Y ustedes podrían decir, bueno, es que estas luchas de poder se dan entre los hombres y para desprestigiar a las mujeres. Lamentablemente también hay muchas mujeres que han imitado las luchas de poderes de los hombres y entre ellas mismas se atacan, ¿verdad? Por eso dice el dicho que mujeres juntas ni difuntas. Bueno, esta es la misma idea de la Sor Juana Inés de la Cruz, que también comenzó a ver otra manera de entender la vida. Un grupo de personas también que han sido catalogadas como enfermas, desquiciadas, destinadas al fuego eterno, bueno, es el grupo de la comunidad LGBT. Y fíjense, desde las altas esferas eclesiásticas, lo que se dice, los transexuales y homosexuales no entrarán nunca en el reino de los cielos. Y claro, como ellos tienen la llave del reino de los cielos y ellos dicen quién entra y quién no, bueno, los homosexuales son mercadería averiada y no están dentro del plan de Dios. Bueno, con discursos como estos, pues no se extrañe que muchas sociedades, muchos grupos de personas digan, yo no quiero saber nada de esa religión, de ese Dios que excluye, de ese Dios machista. Los esclavos también, vean esta imagen de la esclavitud en la antigua Grecia, ¿verdad? Siempre han sido vistos como otros, los esclavos, porque no son persona. Aristóteles decía que en la casa hay herramientas de trabajo que respiran y hay otras herramientas que no. Las herramientas de trabajo que respiran son los esclavos. Incluso para el esclavo hay muchas maneras de definirlo. Y sería interesante ver cómo es que Jesús tomó la condición de esclavo, lo más bajo, ¿verdad? Bueno, otro de los grupos también que ha sido totalmente marginado son los migrantes. Y ustedes podemos entrar en el discurso, las causas, las estadísticas, por qué migran, por qué no emigran, y al final tenemos que ver todo lo que este grupo de verdad sufre. Y si no se nos mueve el corazón de escuchar sus historias, todo lo que han pasado, desde que salen, bueno, todo el viaje, el recorrido desde Venezuela, desde Haití, desde el continente de África, desde Cuba, desde todas partes, los que pasan por el Darién, esa selva donde encuentran la muerte, y una iglesia indiferente, la verdad, una iglesia que pues a lo mejor hay como pequeños grupitos de personas que andan haciendo comunidad, pero entonces ¿quién reclama la vida de los migrantes? ¿Cuántas vidas perdidas? Y nadie las reclama porque en primer lugar no eran vidas. Para ser reclamado, primero la gente tiene que ser considerada humana. Esas personas ni siquiera son consideradas humanas. Lo mismo da, mueren sin nombre, sin apellidos, sin historia. Pero si es una persona política, una persona con poder, entonces mueven cielo y tierra para encontrar culpables, ¿verdad?
Aquí en Estados Unidos, fíjense, las personas negras, estas imágenes que ustedes ven, no creen que es de hace años. Esas imágenes son de 40, 50 años. Vean cómo la gente se congregaba para ver el linchamiento del negro. Hay un profesor que estudió aquí también en la universidad donde yo estaba, aquí en la Chicago Theological Seminary, que se llama James Cone, un maestro teólogo biblista muy bueno, y él hace todo el análisis de la cruz, del árbol de la cruz de Jesús con el árbol del linchamiento. Junta muy bien esta idea del árbol del linchamiento, toda la turba, vean. Entonces estas personas también son de segunda, de tercera, y bueno, nos han vendido discursos de que realmente el negro no es persona. Y nuestros hermanos migrantes, ¿qué hacemos con nuestros hermanos migrantes? México es un país súper machista, súper racista, súper clasicista, donde todos los migrantes los tenemos en el olvido, en la miseria. Nos avergonzamos de nuestros hermanos y de nuestras hermanas migrantes, ¿verdad? Y el racismo se ve y aflora muy bien, ¿no? Ustedes nunca van a ver en una telenovela a una migrante que lleve el protagónico. Habrá personas que a lo mejor se disfracen de migrantes para llevar el protagónico, ¿verdad? Nunca van a ver a una migrante, a una persona indígena dando las noticias en los canales de televisión. Yo la primera vez que vi esto, honestamente, en Bolivia, cuando vi a mis hermanas indígenas, quechua parlantes, dando las noticias, me invadió la alegría. Dije, sí es posible ver un rostro diferente al rostro europeo, ¿verdad? Da pena en México los anuncios de que se solicita señorita con buena presentación. Y la buena presentación, entre más europea parezcas, más posibilidades tienes de que te den el puesto de trabajo. No importa que no estés calificada. Pero sí tienes rasgos indígenas. Yo también dentro de la comunidad, especialmente, no les voy a decir en qué parte, las personas, tienes rasgos indígenas, sí, y de mucho orgullo. Tengo rasgos indígenas. Celebrar tu persona, tu historia. Vean cómo funcionan todavía los mecanismos de experiencia, de mecanismos de racismo, ¿verdad? Esta persona que me decía, dice, bueno, yo no sabía que escribías, pero mira, no, nunca te había pensado que yo pensaba que me conoció por el libro, pero nunca me había visto y cuando me vio se desilusionó, porque pensaba que a lo mejor estaba una persona blanca. Así es el racismo, así opera. Y tú a veces les tienes que sonreír porque parece ser que quizá como que es un chiste para ellos, ¿verdad? Ya cuando estás más consciente, tienes que confrontarlos y decir, ese comentario es racista y ese comentario me denigra. Ese comentario no viene de una persona que se dice seguidora de Jesús. ¿Cuáles son los textos que nosotros celebramos? La vida. Comenzamos siempre con la vida, recurrimos al texto bíblico y volvemos otra vez a la vida. Entonces siempre tenemos esta es nuestra hermenéutica. No vamos directamente con lo que el texto dice, y esto es lo que yo he empleado también, incluso en mis escritos, vamos a decirle más formales, ¿verdad? Para un público más formal. Para los escritos siempre van a haber historias de personas. Detrás de mí, cuando yo escribo, no estoy yo solo. Están las historias de ustedes que comparten, que escucho, y esto ilumina mi manera de entender el texto bíblico. Entonces, después voy al texto bíblico y regresamos otra vez a la vida. Esta es una hermenéutica que nace en América Latina precisamente, y que la hemos adoptado, porque si el texto no da vida, ¿para qué sirve? Yo no soy de las personas que estudió para ti, para acumular conocimiento.
El texto tiene que darle vida a otra gente, le tiene que dar esperanza, le tiene que ayudar en su diario vivir, lo tiene que hacer suyo. Habrá personas que te sepan muy bien de la Biblia, que tengan mucho conocimiento, pero para ti y solamente para ti es ese conocimiento. Si este conocimiento no se comparte, no se transmite, no da vida a otra gente, pues bueno, a lo mejor te sirvió como cultura general. Estos son nuestros prejuicios que estamos hablando. Este otro de los textos tiene que ser buenas noticias para todos y para todas. Nosotros no solamente estamos casados o defendiendo o legitimando a un grupo de personas, no. El texto tiene que ser evangelio puro. El evangelio de Jesús fue evangelio ¿para quién? Para los pecadores, los marginados, amigos de prostitutas, de publicanos, de comelones, de borrachos, de leprosos. A todos, a todos, a todos Jesús y a todas les dio sentido a su vida, les dio esperanza, les mostró el amor de Dios. Siguiendo con los lineamientos de los valores del reino, queremos que el texto sea vida. Ya hemos escuchado muchos textos de terror, de espanto. Ya con la Biblia nos han quitado la tierra, nos han esclavizado, nos han colonizado, nos han dicho que el alma del indígena no tiene alma, nos han enseñado que el negro no vale, nos han dicho que el homosexual se va a ir al infierno. Ya estamos cansados de tantos discursos de odio, de tantos discursos que en vez de mostrar al amor, la compasión de Jesús, muestran a un Dios de terror. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que las personas que se acercan a estudiar con nosotros descubran la buena noticia aquí y ahora. No buena noticia para cuando uno se muere, no una buena noticia para cuando te vas al cielo, sino una buena noticia que sea capaz de darte esperanza, ¿verdad? Una interpretación que esté a favor de la vida. Hay tantos símbolos de muerte, hay tantos símbolos de violencia, que ya lo último que queremos es seguir nutriendo o seguir usando la Biblia para seguir creando violencia. Todos los discursos de odio que emplean a veces los pastores, los sacerdotes, en contra de grupos minoritarios, usando la Biblia, debe de ser llevado a juicio porque no están representando a los valores del reino. A veces la gente me dice, es que la Biblia condena la homosexualidad. Le digo, a ver, espérate. Yo estoy de acuerdo que tú digas, yo condeno la homosexualidad, yo no estoy de acuerdo con su estilo de vida, yo creo que ellos son pecadores, inmorales, yo eso no tendría ningún problema, yo diría, bueno, yo lo entiendo, porque esa es su opinión y se le respeta en su opinión. Pero cuando tú usas la palabra de Dios para decir la Biblia dice o la Biblia alimenta mis miedos, entonces ahí es donde voy a saltar y decir, a ver, vamos a ver lo que realmente la Biblia dice. Porque a lo mejor la Biblia no dice lo que tú le estás tratando de decir. Entonces, nuestra hermenéutica es una hermenéutica a favor de la vida, a favor de toda la vida. No solamente la vida de los no nacidos, no, toda la vida de los vulnerables, de los migrantes, de los más despreciados de este mundo, la vida de toda la gente que tenga derecho a vivir, a amar, a quererse. Nuestra hermenéutica también está a favor de la tierra. Últimamente he estado más involucrado yo en este tipo de hermenéutica. ¿Cuál sería la relación de Jesús con los animales, con la tierra? Bueno, para eso van a tener que esperarse hasta que salga mi libro en castellano, que ya salió en inglés. Entonces, tenemos que cuidar nuestra casa común. La Biblia no puede decir, no, es que nos va a venir el rapto y nos va a llevar porque este mundo es pecador y Dios lo va a destruir. Y cuando venga el rapto, entonces nos van a estar allí. Entonces, porque Dios nos va a regalar otro mundo y nosotros vamos a ver cómo la gente pecadora va a arder. No, mentira, Dios no va a venir, no va a haber rapto. Este es el único mundo posible que tú estás llamado a cuidar, a querer, a defender, a luchar porque sea más habitable, porque el aire que tú respiras sea más puro, más fresco. Esto es a lo que estamos llamados los seguidores del reino de Jesús.
No estés esperando el paraíso para cuando ya vengas allá y que estés con el león y acariciando al perro peludo y allí el árbol del bien y del mal. Esa es una fantasía. No te preocupes por el más allá, preocúpate por vivir plenamente el más acá y defiende la tierra, defiende la justicia. Y cuando llegues ya a la presencia de Dios, pues te sorprendes por lo que tengas allá. Bueno, Dios no está moviéndose entre premio y castigo. Esta es una manera muy infantil de vivir nuestra fe. Aquí no es el valle de lágrimas, aquí no es la prueba donde hay que sufrir, sufrir, sufrir para que vayas a gozar allá. Esta no es una prueba, esta es la posibilidad que Dios te da hoy de defender la vida, defender a todas las personas, cuidarte a ti, cuidar tu entorno, abrazar un árbol. Aquí yo no tengo, lamentablemente, allá en mi casa en México, yo, uy, mi árbol precioso, hermosos, hasta la vida florece, ¿verdad? Pero aquí, entonces el escenario cambia, ¿verdad? Cuidar la vida, cuidar la tierra. Y por último, nuestra hermenéutica es una hermenéutica al servicio del reinado de Jesús. Este es nuestro compromiso. No estamos casados con nada ni con nadie más con el reinado de Jesús. Solidarizarnos también con otras personas que van por la misma línea. Estamos al servicio del reinado de Jesús y en el reinado de Jesús creemos firmemente que caben todos y todas, sin distinción. Es una hermenéutica entonces que va a buscar diálogo con otras voces minoritarias. ¿Saben cuál es el problema de todas las personas minoritarias y marginadas? Que estamos divididos, nos vemos con sospecha. La gente se casa con sus ideas o con sus grupos, con sus luchas, ¿verdad? Pero no quiere asumir, no quiere ver que las luchas de las mujeres son las luchas también de la comunidad LGBT. Las luchas de la comunidad LGBT también son las luchas de los indígenas. La lucha de los indígenas también es la lucha de los afros. La de los afros es la lucha de los asiáticos. Cuando todos nos demos cuenta de todos los grupos minoritarios y tomemos conciencia de que nuestras luchas son comunes, entonces nos vamos a dar cuenta que el opresor es uno y nosotros somos muchos. Pero como diría Simone de Beauvoir, el opresor tiene tanto éxito porque tiene tantos oprimidos de cómplices y todos los oprimidos quieren llegar al poder no para cambiar la situación, sino para ser ellos otros opresores. El oprimido tiene una potencialidad de ser un opresor cuando lo logra tener, ¿verdad? O como diría mi abuela, el que no tiene poder y lo llega a tener, loco se quiere volver. Bueno, hasta aquí terminamos, queridos hermanos y hermanas. Espero que este sea como un repasito y esperemos que surja una buena conversación. Les hemos querido presentar nuestros juicios, nuestros prejuicios, y aquí estamos. Bueno, si me permites un momentito, Manuel y yo estábamos pensando si hacía falta una clase más para repaso o no, pero en realidad creo que nos ha dado un muy buen recorrido de todos los temas que vimos durante estas semanas. Entonces, ahora mismo tenemos todavía media hora y pueden levantar su mano virtual para las preguntas. Y también por ahí ya les puse a los que han visto todas las clases o las han visto de manera diferida, poner por ahí su nombre para si van a querer un certificado. Pero ahorita pues ya le regreso a Manuel el control para sus preguntas y bueno, para lo que haya quedado aún alguna duda, algún comentario, etcétera. Gracias, Manuel. No, gracias a Jean-Pierre. Bueno, buenas noches. Padre, Dios le bendiga por su gran amor a dar un poquito de su conocimiento. A ver, yo aplico algo que nos decían a nosotros en el seminario, padre rector, que de nada nos servía hacer unas lumbreras en el conocimiento cuando ese conocimiento no se hace vida. O sea,
Yo puedo saber la Biblia de principio a fin, pero si la Biblia no me dice de cómo puedo yo servir a mi hermano, se queda en eso, simplemente en un conocimiento. Y yo creo que lo que usted decía, padre, de los grupos minoritarios, el gran problema es el pensamiento del grupo minoritario, es solamente yo, no pienso en el otro. Y que esa diferencia nos puede llevar a unirnos. Yo, por ejemplo, yo a la gente cuando les hago las prédicas, las reflexiones, le digo, mire, póngase usted a ver, vea un rompecabezas. ¿Cuándo usted ha visto las partes iguales de un rompecabezas? Nunca. Y son diferentes. Y al unir esas diferencias, ¿qué forman? Un todo. Y eso le da sentido a lo que se quiere. Entonces, el problema social que hoy en día tenemos es ese, es que el hecho de que el otro piense diferente, pero no busco como esa unidad de ese pensamiento, entonces todo el mundo arranca por su lado. Y eso es lo que está, pues, hoy en día, discúlpenme la palabra que voy a utilizar, nos está matando por eso, porque yo solamente lucho por mí, pero nunca busco la unidad para conseguir un objetivo. Lo otro es que el problema de la interpretación es lo que usted decía, solamente yo le coloco a decir a la palabra de Dios lo que yo creo, pero no es lo que la palabra de Dios dice, sino mi pensamiento, pero la acuso a la Biblia. Y utilizo como la Biblia, que yo digo que es una mala utilización, no una herramienta de conocimiento, sino un arma de ataque a los demás. Es que la Biblia dice, entonces usted tiene que hacer lo que dice la Biblia, cuando de pronto la Biblia no puede estar diciendo eso. Y lo que usted decía, no es la Biblia la que habla, son diferentes voces, diferentes contextos, diferentes historias, que nos busca que actualizar nuestra realidad. Y es algo muy importante, que podemos saber mucho de Biblia, pero si la palabra de Dios no la actualizamos en nuestra vida diaria, lo que usted decía, cuando voy en el metro, cuando voy caminando y veo esas realidades, y si esa palabra de Dios no me alimenta para ver esas realidades, ¿y qué puedo yo hacer por esas realidades de esos hermanos? Creo que podríamos estar, como dice, desubicados. Entonces, a mí me parece que es algo muy importante también lo que usted decía, el contexto. ¿Qué me dice esa palabra sagrada y cómo la puedo aplicar a mi realidad? Yo, por ejemplo, yo les digo a veces a las comunidades, a Dios no lo busquemos por allá, que lamentablemente a veces nos han enseñado que Dios está por allá, sentado en una nube, muy bonito. No, olvídense, a Dios está aquí, y a Dios lo encontramos aquí. ¿Aquí a dónde? En el hermano, en aquel que de pronto está sumergido en el mundo de las drogas, en el mundo del alcohol, en el mundo de la prostitución, en ese aquel que de pronto no tiene que comer, en ese aquel que anda por ahí pidiendo. Son los Cristos sufrientes. Y ahí es donde tenemos que hacer vida la palabra de Dios. Gracias, Jean Piero, gracias por tus comentarios. ¿Alguien más tenía sus manos levantadas? Yo, padre, Antonia. Antonia, disculpe. Buenas tardes, padre. Pues yo le agradezco mucho, porque yo me sentía parte de los excluidos, ¿no? Decía, yo no tengo la capacidad de entender, yo no soy estudiada, la Biblia es ajena, es lejana, es difícil, porque pues nunca había tenido una explicación que me dijera esto es también para ti, porque tienes muchas herramientas con las que la puedes ir saboreando de a poquitos, ¿no? Y entonces cuando nos invitaban a los cursos decía yo, esto no tengo la capacidad. Pero pues muchas gracias a este curso, y que pues ahora lo sigo, benditas redes sociales, que lo puedo seguir en las redes, con sus pequeños TikToks, con los mensajes que envían, y veo que es una gran familia, y pues ahora ya soy parte de esa familia, ¿no? Muchas gracias, padre.
No, Antonia, gracias a ti. Y yo creo que si todas las personas fuéramos un poquito de humildes de decir, bueno, a lo mejor no, decir es la palabra no es para mí, justamente para usted es la palabra. Lo triste es que a lo mejor hay otras voces que te han enseñado que no, que tú no eres digna, que no es para ti, que por esto y por lo otro. Yo creo que tenemos que decir, no, esta palabra a lo mejor yo no la conocía de esta manera. Esto es lo que queremos, que la palabra sea fresca, que sea actual, que convoque, que atraiga. Y bueno, así como hay personas que han sido fieles durante estas semanas, pues habrá otras personas que nos ven y nos dicen, estos son los mismos engendros del diablo. Yo lo que siempre les digo, yo no tengo la verdad absoluta, la única verdad es Jesús. Yo solamente le pregunto a la Biblia, me apasiona la Biblia y quiero que la Biblia se dé a conocer como buena noticia como para usted, Antonia, pero también para otra gente y también para mí. Cada vez uno aprende más y nos tiene que enseñar a ser humildes, ¿verdad? Así que gracias, Antonia, por darse la oportunidad y qué bueno que ahora nos sigan. Miren, y les invito, Félix, por favor, pon la publicidad tenemos este curso, espero que ya todo el mundo esté registrado, todavía es gratuito, aprovechen porque no sabemos si después van a ser gratuitos o no, pero es gratuito. Va a ser una semana celebrando los personajes del Adviento con la doctora Tirsa. Va a ser un grupo muy bonito. Espero que se registren. Félix, diles dónde se pueden registrar, por favor. En www.ibicla.org y en el chat voy a ponerles el enlace también. Ok, entonces espero que todo mundo ya se haya registrado, ¿no? Entonces, muchas gracias, Antonia. ¿Alguien más? A Rosmira Rivera. Rosmira. Hola, padre. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy agradecida con el Instituto Bíblico Claretiano. No soy una mujer estudiada. Mi base es solamente el bachillerato. En el hogar, madre cabeza de hogar, catequista, que es una misión en la cual mi Dios me llamó hace ya más de 20 años y estoy en eso, de verdad que la hago con mucha humildad y mucha sinceridad. Estoy muy agradecida con ustedes, padre, porque he aprendido por medio del Instituto Bíblico y todo gratis los cursos en la cual empecé a distinguirlo a usted por estos medios y me gustó su enseñanza, la enseñanza de todas estas mujeres que están acompañándolo a ustedes también, porque también estoy en 2 más, Voces Mujeres Proféticas, y esto de la Biblia no había escuchado en mi parroquia, en otras partes a otros, y la verdad no me gustaba para mí, padre, porque yo nunca opinaba, siempre era como ese cállese, Rosmira, en su opinión no vale, es así, la Biblia lo dice así, incluso en las mismas compañeras tiene que ser así, y siempre en mi ignorancia, padre, yo siempre me decía, Dios, creo que usted no es así, yo no tengo la culpa de haber nacido así o asá, lo mismo ciertas personas que uno ve a su alrededor, que yo decía, y a pesar de eso, yo siempre buscaba esa lucha de ese Dios amor, de ese Dios que no juzgaba. Y viendo ahorita a través de todo este curso de la Biblia y ahorita su explicación en general, de verdad que estoy supremamente agradecida con Dios, con la Santísima Virgen María y el Espíritu Santo, en la cual siempre le pedía discernimiento y que me ayudara a mí también a entender y a comprenderla. Y gracias a Dios, usted fue un enlace bastante fuerte e importante para yo poderla entender y a llevarla a esa parte humana en la cual todos estamos necesitando, lo que usted decía ahorita, el pobre, el guerrillero, el homosexual, el niño que viola a la niña, etcétera, etcétera. Ahí también está Dios y hay que llevárselo a esas personitas supremamente más necesitadas, en la cual nosotros muchas veces como iglesia discriminamos, en la cual los hacemos a un lado. Y yo decía, pero es que Dios, yo soy pecadora, y mire Dios cómo me ha salvado de muchísimas cosas, Padre, de no caer en tentaciones, porque cuando uno inicia
en una parte espiritual, en una conversión, es una lucha bastante entre el Dios y el demonio, que le dice, esto no es así, esto es así, pero cuando uno tiene ese conocimiento, como decía usted, y la sabe interpretar para uno, y la sabe discernir que Dios quiere el bien para uno, uno puede salvarse, Padre, y puede amar muchísimo más a ese Dios. Entonces, muchísimas gracias, Padre, ¿verdad? Por excelente presentación, interpretación y explicación de la palabra. De verdad que muy, muy agradecida. Gracias a usted, Rosmira. Imagínese, mire, si la Biblia le ha ayudado a recuperar su voz, usted ha hablado casi como la profetisa Hulda, contra el falso culto, contra la falsa gente que se cree ya, que conoce todo. Qué bueno, esto es lo que hace la palabra de Dios, que nos recupera nuestra dignidad. Y dice, bueno, todos tenemos una verdad, todos llevamos una lucecita dentro. Hay que sacarla, hay que compartirla con humildad, con cariño. Pero ¿sabe qué? Lo que pasa es que hay unas personas tan arrogantes que parece que se tragaron a todo el espíritu. Y esos son los que ay, no, hombre, ya lo intimidan a uno. Yo el otro día me estaba diciendo que había una persona que me andaba buscando. Por cierto, ni le conté yo en qué terminó todo eso. ¿Cuándo me dijiste eso, Listo? Hace como 3 días, ¿no? 4 días. Y que me andaba buscando por las redes y que era del Salvador. Y resulta que, bueno, me llamó una señora, un número de aquí de Los Ángeles, me dice, pues usted es el padre Manuel. Le digo, sí, servidor, dígame, Manuel. Y me dice, es que mi pastor lo anda buscando. Y yo bromeando, no sabía, yo no me acuerdo de lo que me había dicho una persona que me andaba buscando. Le dije, ay, su pastor, pues qué bueno, dígale que yo soy su siervo, que el pastor Jesús, ese es el único pastor, yo soy el buen pastor. Yo bromeando, seguro, ¿quién será? Sabrá. Dice, no, padre, mi pastor, un tal bueno, ahorita se me olvidó, del Salvador. Ah, ya me acordé que Yola me había dicho que alguien me andaba, pues le dije, no, dele mi correo, dele mi teléfono, ya le dio ya me habló el Señor. Resulta que es una persona, un biblista, es un pastor biblista muy preparado, que tiene a otros biblistas a su cargo, evangélicos, pentecostales, protestantes en todo El Salvador. Y me hablaba que está fascinado con el libro que yo escribí, bueno, y que vamos a hacer cosas juntos para los pastores. Le digo, con todo gusto, ¿cómo no? La Biblia, en vez de estar dividiendo, la Biblia también nos puede unir, porque no tenemos el privilegio de decir, solamente por mí habla Dios. No, hombre, hermanitos, hermanitas, sean humildes, por favor. Y es que la Biblia dice, no, pues bueno, a ti te dice, a otra persona le dirá otra palabrita. Miren, estoy leyendo, me estaba leyendo un comentario de Luis Garzón. En Argentina todavía hay que recorrer un largo camino para incorporar la hermenéutica del otro lado. Bueno, Luis, lamentablemente no solamente en Argentina, en todas partes, pero sí creando estos espacios de ir tratando de que la gente tenga vida, que recupere su dignidad, que recupere su palabra. Es lo más bonito. Sin la palabra no somos nada, nadie. Y qué bueno que la palabra, estos grupos, si no han conocido todavía las mujeres, el grupo que están por allí liderando, Giselle, Mari Carmen, Yola, Marta, Voces Péticas, ese es su grupo. Entren allí. Franz Castillo. Padre, muy buenas noches. Franz. Sí, buenas noches, buenas padre. Buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios, padre. Padre, feliz y contento por estas clases que recibí durante todo el curso. Me llenan de alegría porque uno, entre más se aferra a la palabra y con las enseñanzas que usted le hacen entender a uno sobre la Biblia, hace que uno haga que le llegue a más personas sobre todo estos cursos. Padre, y de verdad de que es algo muy importante, no solamente para mí, sino para los que verdaderamente uno les hace llegar la palabra.
entre más uno aprende conociendo la palabra, y más que todo ese libro tan hermoso como es la Biblia, porque muchas veces hay gente que toma la Biblia, como usted lo decía ahora, y que la Biblia dice, en la Biblia está escrito. No, uno tiene que leerla para ponerla en práctica en la vida cotidiana de uno, para uno poder expresar lo que sintió, lo que pasó cuando la creación, antes y después de Jesucristo. Porque si uno no entiende ciertas cosas que están escritas, uno no las puede expresar a las demás personas. Y con la enseñanza de que usted nos dio hoy, es algo muy importante para uno expresar la palabra a todas aquellas personas que están alejadas de Dios. Por eso estos cursos son muy importantes, Padre. Dios me lo bendiga, a Yolanda, a todos aquellos que me hicieron llegar más a la palabra, porque es algo muy importante, Padre. Dios me lo bendiga, a Yolanda y a todos aquellos maestros que lo poquito que le aprendí a ellos es de vital importancia para mí. Dios me lo bendiga, Padre. Bendiciones. Gracias, Fran. Y yo creo que siempre es bueno también recordar a quién nos enseña, quién nos transmite fe, ¿verdad? En cuestiones de Biblia, yo siempre recuerdo a mis profesoras de aquí, a mis profesoras de aquí de la universidad, que le abren a uno los ojos para entenderla de otra manera. Así que bueno, Fran, qué bueno que recordemos a todo el equipo que estuvo detrás de este curso. De verdad que lo prepararon con mucho amor, con mucho cariño y esperemos que dé más frutos. ¿Alguien más quiere compartir? Pueden abrir el micrófono si no saben cómo avanzar la manita, ¿eh? Hay muchos comentarios en el chat, dándonos las gracias a todo el grupo. ¿Alguien más quiere comentar? Pueden abrir el micrófono solamente. Bendiciones, sí, señor. Guadalupe. Guadalupe, sí, diga. Sí, en realidad es como le dijera, en realidad como una bendición de Dios, estos medios para uno o fortalecer como su espiritualidad y también como para también la interpretación. Porque es que muchas cosas aquí las ha afianzado, porque aunque uno ha escuchado sí muchos cursos, pero aquí he tenido la oportunidad de actualizarlo y de ¿cómo se llama? Y reforzarlo. Pero también uno ve como el vacío, uno se siente como, pues, como el vacío que uno ve con frente a las mismas personas que uno está en el medio de los mismos sacerdotes, mismas catequistas. Por lo menos yo sigo mucho todos los programas y uno quiere como proponer, como uno está aprendiendo cosas nuevas y que uno ve que es importante, por lo menos yo soy catequista y es importante uno enseñarle esto nuevo como a los mismos niños, entonces uno trata como de programar cosas, como cosas nuevas, cosas innovadoras, cosas pues, y uno ve que entre la misma gente que uno trabaja, le ponen esas barreras, entonces yo digo como con esa angustia, esa preocupación, pues todo esto que yo estoy viendo y que es en realidad rico y que uno sabe que es una buena interpretación liberadora que le sirve a uno y que uno la debe transmitir. Pero sin embargo uno encuentra el seminarista, encuentra el sacerdote, de que lo bloquean a uno en estos aspectos, entonces me siento como en un limbo, en un vacío, no sé cómo trabajar este aspecto
Mire, Guadalupe, en alguna ocasión alguien estaba comentando, no está Martita ahorita sino que no me dejará mentir, y lo que usted comentó de que aprende aquí ciertas cosas y que después las quiere poner en práctica, y se encuentra al sacerdote, al seminarista, que son como semidioses, que ellos representan la verdad absoluta y que la bloquean. Y ella estaba diciendo eso justamente, y nos comenzamos a reír, y la mujer se disgustó tanto, pero nos reímos porque todos y todas los que estábamos allí hemos pasado por ese proceso. Yo les acababa de decir, todos vamos a pasar por este proceso. Y la muchacha se enojó y ya la perdimos. Lamentablemente le explicamos por qué nos estábamos riendo. Ella pensó que nos reíamos de su pregunta. Por eso ya dije, ay no, aprendí la lección, no me voy a reír. Hermana, quisiera decirle que después de este curso usted va a ir a su parroquia y que el párroco le va a decir, qué bueno que te formaste, qué bueno que vas a implementar esta pastoral nueva, qué bueno que... Lamentablemente, muchas de nuestras iglesias, de nuestras instituciones, tienen miedo a soltar el poder, tienen miedo a cambiar, se sienten inseguras, y usted solamente va a tener dos opciones: una, seguir como estaba, o ahora que ya he encontrado esta manera de ser comunidad, de ser iglesia, decir, voy a buscar espacios, y este camino, y bueno, yo le está aquí que no me dejará mentir, que yo les digo, mira, este camino que hemos escogido, pues nos vamos a encontrar con que a veces las luchas de poder las encontramos dentro y no afuera. Yo he llorado más estando dentro de mi institución que con las personas. Yo digo, ¿cómo es posible que este grupo de ministros, de protestantes, de pastores estén leyendo mi libro en vez de que mi hermano de comunidad me lo lea? ¿Cómo es posible que otros te llamen y te digan, ay, qué bueno estás haciendo este grupo, estás haciendo esto? Hermana, esta es nuestra realidad. Esta fue la realidad también de Jesús. Comenzó Jesús en el camino, juntó 12, juntó multitud, y se quedó solo. Este es el camino de los equivocados, de los que soñadores, los que creemos o de los que queremos algo diferente. Pero en este camino también hay pequeñas luces que hay que celebrarlas. Por ejemplo, este grupito ahorita dan vida. Dice, mira, qué bueno que a ciertas personas les ayudó en su vida. Una recuperó su voz, otra aprendió a no tener temor de Dios. Usted está descubriendo que quiere servir, ahora está en esta disyuntiva. Son señales del reino. Son señales que ha tomado bien, que ha tomado seriamente el compromiso de la Biblia. Por ahí estaba leyendo a alguien más que preguntaba si hay continuidad en este curso. Sí, sí hay continuidad. Nosotros somos como el Alcacercer, que nos prueba, repite. Les dimos una probadita de lo que somos, de lo que hacemos. Y si se han mantenido hasta acá, miren, tenemos al señor Ricardo que se ha mantenido 3 años con sus dudas, con sus preguntas, pero se ha mantenido. ¿Por qué? Porque a lo mejor ve un valor, y así tenemos gente, ven valor y dice, bueno, entonces sí hay continuidad. Tenemos otros grupos, otros cursos que les estamos invitando todavía gratuitamente, y si ya se quieren formar sistemáticamente, si quieren aprender ya Biblia de una manera sistemática, tenemos todo un diplomado en español digital, en línea. Lo comenzamos en la última semana de julio, primera semana de agosto, pero ya desde ahorita ustedes pueden llenar su solicitud y decir, bueno, vamos a ver, yo quiero estudiar. Ese tiene un costo, pero créanme que al final todo mundo estudia, si quieren realmente estudiar. Entonces sí hay continuidad. El mundo de la Biblia es muy amplio, es muy vasto. No basta con agarrarse la Biblia y memorizársela, porque tanto amó Dios al mundo que le envió a su único hijo para que y ya, pues está bien, qué bueno que te lo memorizaste, ahora vívelo, ahora practícalo. Entonces, esto es lo que hace el estudio de la Biblia. Y que se va a encontrar dificultades, se las encontró Jesús, se las está encontrando el Papa con su misma gente. Imagínense que aquí hay un grupo de obispos que dicen que el Papa es que renuncie,
que renuncie. Si el Papa, que tiene toda la autoridad, tiene tantos problemas, por eso hay que seguir pidiendo para que seamos fieles al Espíritu de Dios. Y esos párrocos, esos seminaristas que son en potencia obispos, son seres mortales como usted y como yo. Al final, nuestra única alianza, nuestro único compromiso es con el Dios de la vida, con Jesucristo y con nadie más. Jesús es el camino, nosotros no. Nosotros intentamos ayudarles a mostrarles el camino. Y se va a encontrar con esas dificultades, mija, y ya las está teniendo, pero yo le animo a que siga adelante. No es algo muy halagador, bueno, es un precio que hay que pagar por la palabra. A algunos les ha costado, para tener la Biblia les ha costado a muchos hermanos y hermanas la vida. Tristemente, ¿verdad? Que uno dijera, ¿cómo es posible que la gente, la iglesia debería de estar alegre de que su gente se forme, de que su gente quiera aprender de Biblia, que sus ministros sepan más y no les estén repitiendo las mismas historias que ya la gente ni las quiere, ni los niños tampoco? De ver que uno se espanta con tanto rezo, los rezos estos de que el purgatorio, que tu sábana santa, el cuerpo santísimo, el cuerpo envuelto. ¿De dónde nos llegó tantas cosas? Dales Biblia. Bueno, no sé si alguien, Yola, quieres compartir las experiencias con Guadalupe, porque yo creo que este es un, o sea, ahora los metimos. Yo quisiera que nadie sufriera, que sus parroquias de verdad les celebraran, que les apoyaran, pero aquí también está Giselle, que puede decir todo su caminar, su experiencia, y sin embargo tratamos con nuestras luces y sombras mantenernos firmes. Sí, y a veces Guadalupe va a tener una que buscar otros espacios, porque el primer espacio que te va a cerrar la puerta es el párroco, tu comunidad de fe, etcétera. Pero de verdad que hay otros espacios donde uno se siente comprendida, entendida, animada. Este es un espacio, yo sé que una quiere hacer más por su comunidad, pero a veces la misma comunidad no quiere salir de esa situación cómoda, de repetir lo mismo cada domingo una y otra vez, o de poner al sacerdote en un altar intocable donde todo lo que dice es sagrado. Somos hombres y mujeres comunes y corrientes, todos y todas. Entonces, podemos acertar, podemos equivocarnos, pero créeme que muchas veces nuestros mismos sacerdotes, por desgracia, no tienen la preparación que muchas personas que están aquí están obteniendo. Entonces, los espacios, si no los encuentras ahí, si los encuentras aquí virtualmente, síguelo virtualmente. Si en la parroquia no te da un espacio, yo, por ejemplo, hacía grupos de mujeres en casa. A veces tenía 3, 4 mujeres, a veces me dejaban sola también porque los maridos desconfiaban de una mujer divorciada que las estaba invitando a su casa a decirles no sé qué, pero ¿sabes qué? Aquí seguimos, y estos espacios son para ti. Y también te invitamos a Mujeres Voces Proféticas, donde tenemos un espacio donde a nadie se juzga, donde nadie está equivocada, y donde puedes compartir tus experiencias con nosotros, y juntas vamos saliendo adelante. Y hay muchísimos otros grupos aquí con Padre Manuel, el grupo de oración, el grupo de reflexión bíblica. Entonces, no cerrarnos solo a veces al espacio de la parroquia, porque nos vamos a llevar un golpe, un portazo en la cara. Pero hay muchos otros espacios, y poco a poquito verás que se van abriendo otras oportunidades. No sé si Gis te quiera también comentar algo. Gracias. Creo que solo animarlas, al igual que creo que Adriana Toón también dice que le gustaría participar del grupo. Tomaremos notas para enviarles la invitación, o que ustedes se puedan de una vez inscribir ahí por medio de la página de IBICLA. Y pues sí, desde mi experiencia igual les comento que en este caminar no ha sido fácil. Solo el hecho de ser mujer ya es un pero, ¿verdad? Pero poco a poco la palabra te va dando vida para fortalecerte y también para ayudar a otras a fortalecerse. Y de esto, uno lo que saca, creo yo, es
experiencia de vida, que es lo que te impulsa a salir adelante, ¿verdad? El texto, cómo te ayuda a vivir de una manera diferente y ayudar a otras a vivir de otra manera, a valorarse como mujeres, a sentirnos que somos dignas, que Dios nos ama y a conocer a un Dios que es un Dios de misericordia y no un Dios que te castiga y te juzga, que a veces eso pesa mucho en nuestros hombros. Entonces, así que quedan cordialmente invitadas todas aquellas que no han participado en el grupo, serán bienvenidas. Yo creo que esta es una muy buena oportunidad de incorporarse, ¿verdad? Y también de, ya que terminaron su primer curso, también de continuar su formación. No tengan miedo a la palabra de Dios. Yo siempre digo una palabrita que aprenda uno, otra palabrita que aprendas el otro día, pues ya aprendiste algo que a lo mejor no sabías, ¿no? Tenemos los miércoles, el día miércoles, bueno, el martes tenemos voces proféticas, por allí yo les voy a mandar la información. El miércoles tenemos orando con la Biblia, es un tiempo de orar solamente, abrir la palabra de Dios. Hay tanta necesidad de que queremos sanar, entonces también es un momento bueno. Y el jueves es reflexionando el Evangelio y periódicamente tenemos cursos. Ya viene el curso, espero que todo el mundo ya se haya registrado a que le estábamos invitando al curso de personajes del Adviento. Y bueno, allí vamos a estar en contacto. Así que lo mejor es que se quieran ustedes abrir a esta experiencia de la palabra y que quieran de verdad encontrar un espacio para ustedes mismos, para ustedes mismas, ¿no? ¿Alguien más quiere compartir algo? Buenas noches. Buenas noches, hermana. Yo agradecerle y preguntarle de paso si ya terminamos con este curso de introducción a la Biblia, porque es que yo me incorporé ya como 10 minutos después de las 7, no sé qué hablaron, pero sí, el tema estaba muy interesante, ¿verdad? Exégesis y hermenéutica, que uno siempre... Sí, gracias. Bueno, va a tener que ver, no, comenzamos como a las 7:05 casi, así que son como 5 minutos. A las 7:10 me conecté, pero ahí en el curso estaba que terminaba el 21. Es lo que estaba diciendo Yola al principio, de que si querían dar un repaso, pero como yo le dije a Yola que iba a tratar de dar un repaso con ejemplos y todo esto, y por eso es de que ya lo vamos a dar por terminado este miércoles, sí. Así. Bueno, yo el miércoles siempre me conecto, sí. Vaya, pues, y darle las gracias, Padre, porque la verdad es que usted nos ha abierto mucho los ojos en muchos sentidos, ¿verdad? Y de esa manera uno hace la palabra una vivencia, ¿verdad? En uno, ya entendiéndole ya de una forma diferente a la que la hemos aprendido. Uno la entiende, la practica y la hace nuestra, ¿verdad? Que eso es lo más importante que nos queda. Claro. Y agradecerle a usted por estos espacios, ¿verdad? Y yo soy de las que participo en todos los espacios de las mujeres proféticas, de la oración y del jueves, sí. Bueno, no, hombre, a ver si no la divorcia el marido por andar todo el día acá con Ibicla. Hicieran como el marido de Yola, que me acusaba de haberla divorciado, ¿verdad, Yola? Sí. Me divorciaste, la Biblia me divorció. Sí, hombre. Miren, hay una gran necesidad de hay personas catequistas que están expresando el deseo. De verdad, yo todavía tengo este deseo de querer formar material bíblico para catequesis. Hay una gran necesidad. Sí. Tengan paciencia, vamos a ver cómo el Espíritu nos lleva para allá. Jorge Razón, a Jorge lo invité a la Ibicla y nunca me hizo caso el Jorge, véanlo. Se aprovecha por Padre, por favor, usted de una vez me pone mal, solo me mira y me empieza a atacar, no, padre, ¿qué le pasa? Pero bien, mire, es el amor, señor Jorge, que tengo que tirar el anzuelo otra vez para jalarlo a mi Ibicla. Mire, padre, la verdad es que yo estoy muy agradecido con todos ustedes en Ibicla, ¿verdad? Porque ahí sí que gracias a la pandemia algo bueno trajo en mi vida y eso son ustedes, ¿verdad? Porque
yo desde hace 3 años que lo sigo. Para mí es este tercer año que recibo la introducción a la Biblia y siempre me quedo con ganas de seguir aprendiendo con ustedes. Realmente es un compromiso que le queda a uno de llevar por lo menos estos mensajes a su propia comunidad, ¿verdad? Que es donde uno puede actuar, digamos, ¿verdad? Si yo como no quisiera pertenecer a Ibicla y ser tan conocedores, tan amplios como ustedes, la verdad es que yo los admiro bastante, mucho, y he tratado de participar en todo lo que se puede, pero a veces el tiempo no alcanza, ¿verdad? Y sí, gracias, Padre, por haberme invitado, pero no es que yo no quiera, sino que realmente el tiempo, ¿verdad? Yo sé que tendría que dedicarle tanto tiempo para llegar al nivel que ustedes tienen, es que casi que imposible para mí en este momento, pero ahí sí que Dios primero, más adelante, pues trataré de ayudar, ¿verdad? Pero por el Claro que sí, momento hermano. yo le digo que lo que he aprendido con ustedes lo he tratado de poner en práctica en mi comunidad, porque son cursos gratuitos excelentes. Entonces yo creo que me compromete a mí a también llevar ese mensaje, ¿verdad? Y gracias a ustedes por todo eso que nos dan, ¿eh? Gracias, Padre. No, Sí. gracias a ti, Jorge. Tú sabes que estoy bromeando. Yo sé que nos has Sí. seguido fielmente desde hace como más de 3 años, que nos hemos reinventado y estamos tratando. El jueves voy a tener una reunión con todo el ministerio de los claretianos que trabajamos en los medios digitales y estamos tomando un curso y estamos viendo de verdad cómo evangelizar digitalmente, una estrategia. Y de verdad que es muy importante cómo lo tienen a veces también como producto, venderlo como producto, promocionarlo, que sea atractivo. Nosotros tenemos contenido, mucho contenido, pero todavía nos hace falta imagen, nos hace falta distribución, nos hace falta darnos a conocer, pero bueno, en eso estamos. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por su tiempo, por su dedicación. Muchísimas gracias por abrirle el corazón a esta palabra que va anidándose, que va haciéndose vida. Gracias de verdad y esperemos que no sea la última vez que nos encontramos. Recuerden que cada día tenemos algún grupo, tenemos cursos, esperemos que no se pierdan. Cuídense mucho y que Dios de la vida los bendiga.